Buen día, ¿cómo estáis? Bien, me encanta veros a todos y a todas, me hace mucha ilusión y ver a las familias juntas que van volviendo de vacaciones. Después de leer este texto no apetece tanto estar en la playa porque pasan cosas muy malas en la playa, estamos mejor aquí. Hemos leído el final de la historia, os he hecho un poco de avance de lo que pasará, pero bueno. Antes de empezar tengo que dar saludos de mucha gente, evidentemente de la Iglesia Batec, que ahora mismo como somos poquitos, pues nos podemos organizar cuando nos dicen, pues esta semana estamos de vacaciones, pues los demás venimos a Gallola, claro, y ahora en agosto hemos tenido el privilegio de poder venir 2 semanas seguidas aquí, porque la mayoría de gente de la Iglesia justo están fuera y la semana que viene ya volvemos a Batec. Quien nos quiera visitar, ya sabéis, en Sant Cugat os damos la dirección que sale cada semana, de hecho, y es muy guay cuando nos visitáis. Os pedimos especialmente que sigáis orando por las personas que están viniendo a Batec, que están conociendo de Jesús, que están interesándose en Dios y que ahora empiezo a entender un poquito, muy poco, un poquito, cómo os aman los pastores, a cada uno y a cada una de vosotros. Porque cada persona que llega es como, no sé, siento como un tesoro que Dios te da para que lo cuides y que, bueno, como una oveja, ¿no? Para que lo cuides. Y cada persona tiene su historia y sus tormentas, como veremos esta mañana. Y bueno, me he dado cuenta de cuánto aman los pastores a la Iglesia. Me estoy dando cuenta aún muy poquito, ya os lo he dicho, porque me queda mucho por aprender. Entonces, primero saludos de Batec y que gracias por seguir orando. También os quería compartir que, si Dios quiere, en octubre estaré en un viaje con una ONG cristiana, que es ya la conocéis, que es donde trabaja Patti. Trabaja en una ONG que ya sabéis que sobre todo hace sus proyectos en Guinea Ecuatorial y son siempre proyectos médicos. Pero este último año han hecho un proyecto social donde necesitan trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos para el viaje, y me pidieron si podía ir, y voy a estar en octubre una semana en Guinea Ecuatorial sirviendo allí en un hospital de niños, donde se necesita diferentes cosas para trabajar con los niños en el hospital. Entonces también os pido si podéis estar apoyando en esto, orando. Será del 21 al 29 de octubre más o menos, ¿vale? Y después, los siguientes saludos que os traigo, y que no me puedo olvidar porque si no se enterarán, son de Raquel y Camilo en Irlanda, que hemos estado de vacaciones allí con ellos y hemos estado en su iglesia, en una iglesia, Finaki Baptist Church, que es el barrio donde viven ellos en Belfast, y es una iglesia como la nuestra, pero hablan en inglés. ¿Vale? Pero es como la nuestra, o sea, más o menos todo la manera de hacer y la gente como es, tienen una pista de básquet como nosotros, es muy calurosa la bienvenida que te dan cuando llegas, hay muchos niños también, muchas familias con niños, gente mayor de todas las edades como aquí, y nos sentimos como en casa, aunque no entendíamos todo, casi, pero no todo. Lo que más cuesta entender son las bromas. Entonces todo el mundo se reía y yo hacía, por si acaso. Pero el resto, bien, bastante bien. Y Camilo y Raquel están allí. Hay unos pastores que son los pastores de la iglesia que se encargan más del ministerio de la palabra, pero Camilo y Raquel son pastores de las familias. O sea, ellos realmente hacen el trabajo pastoral de hacer todas las actividades con familias, con niños, con bebés, células. O sea, básicamente son los pastores y hacen un trabajo increíble allí. Entonces, también que sigamos orando por ellos, por favor, y los que los conocéis, si les mandáis un mensaje les hará mucha ilusión, porque ellos siguen orando por nosotros y bueno, siempre tienen su casa llena de gente, como nuestros pastores. Bueno, ha sido muy bonito compartir estos días con ellos. Y después de esta introducción, vamos al tema, ¿vale? Bueno, y no hace falta decir que quien tenga preguntas o nos quiera, siempre que queráis hablar con nosotros, con los que estamos en Batec, evidentemente tenéis nuestros teléfonos y todo, y nos podéis decir lo que queráis, y a partir de septiembre vuelvo a mandar las cartas de oración, que sé que todos o casi todos las leéis, y me siento muy apoyada también en oración.
Entonces, el título de hoy es En la barca. No sé cuántos habéis ido en barco este verano. Yo he viajado, pero no he ido en barco, he ido en avión. Solamente subí en una barca por el lago Ness, fue muy chulo, pero no he viajado en barco. Pero bueno, tengo mucha relación con el tema del mar y de los barcos. Ahora os cuento por qué. Mi abuelo, Antonio Martínez, el pastor mayor, que la mayoría sabéis quién es, el que fundó esta iglesia, le gustaban mucho los barcos. No sé cuántos habíais estado en su casa. Yo de pequeña, cuando iba a casa de mis abuelos, me daba la sensación de que estaba en una especie de museo naval. Todas las paredes tenían barcos, anclas, timones, ¿a que sí? Todos lados tenía barcos, mis abuelos. Le encantaban los barcos porque mi abuelo se acordaba de su padre, que también había trabajado en un barco, y entonces tenía como mucha pasión por el mar, por los barcos, y también ellos eran de Murcia, por la zona de Cartagena, y amaban mucho el mar y los pescadores y todo lo que se hacía allí. Entonces, seguramente mi padre, que era el hijo de mi abuelo, claro, que creció en esa casa, también aprendió mucho del mar o le gustaba mucho el mar, porque él siempre nos hablaba mucho del mar y siempre quería que todos los veranos fuéramos al mar. Mi padre siempre nos llevaba al mar. Yo siempre pedía unos días en la montaña también, por favor, porque a mí no me gusta la playa. Me gusta el mar, pero la playa no tanto. Pero a él le gustaba ir siempre al mar. Y cuando nació Isaac, su primer nieto, mi padre siempre le cantaba una canción que decía: soy un marinero que navega por el mar y no tengo miedo ni a la lluvia ni a la tempestad. Siempre le cantaba esta canción a Isaac y después se la cantó a Mark y a Dani. Y de hecho a mi sobrino Isaac mi padre le llamaba marinero, no le llamaba Isaac, le decía marinero, siempre. Entonces, pues de ahí también todos hemos ido escuchando muchas historias del mar, de los barcos y todo. Nosotros también, de hecho, pues eso, mis padres nos llevaban a veranear allí a Murcia, a la manga del Mar Menor, y siempre veíamos las barcas, los pescadores, cómo hacían las redes. Y también, además, por si no lo sabéis, mi marido, Xavi, estudió ingeniería naval. O sea que más barcos. Cuando éramos novios y él estaba estudiando, todo estaba lleno ahí de barcos también, timones, máquinas de barcos. O sea que todo el día barcos. Entonces, cuando estos días estaba orando para que Dios me pusiera en el corazón algo para compartir, cuando leí este capítulo de Hechos 27, me vino a la mente muchísimas cosas del mar, de los barcos, y pensé que mi vida era como un viaje en barco. Entonces, os voy a pedir que hoy todos y todas penséis que vuestra vida es como un viaje en barco, ¿vale? Imagínalo por un momento. Entonces vamos a leer esta aventura que hemos leído ya al final, pero vamos a leer juntos esta aventura que está en Hechos 27, que es un viaje en barco, ¿vale? ¿Y qué pasa en el viaje de nuestra vida cuando vamos en barco? Que pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, ya sé que Paul ha dicho que estamos de vacaciones, pero hoy os voy a pedir que trabajéis un poco, ¿vale? Tendréis que ir imaginándoos cosas que os voy a ir pidiendo, ¿vale? Aparte de leer, ¿sí? ¿Estáis preparados o no? ¿Todo el mundo tiene Hechos 27? Vale. Vamos a ver esta historia que le pasó a Pablo en un barco y vamos a intentar sacar consejos para nuestro propio viaje en barco, ¿vale? Consejos que leemos en este texto. Entonces, no lo vamos a leer el capítulo entero porque primero os pongo en contexto. Al principio de Hechos 27, Pablo lo están trasladando hacia Italia. Y entonces van en un barco primero y después los cambian de barco. Y nosotros ya estamos cuando los cambian de barco, ¿vale? Ya estamos en el segundo barco, a partir del versículo 9, ¿vale? Hechos 27, 9. Pablo iba como preso, o sea, va un centurión con su grupo de soldados custodiando a varios presos y los tienen que llevar en algún barco. Entonces es un barco donde van otras personas viajando y aparte está el centurión con los soldados y estos presos que custodian para llevarlos hacia Italia. Entonces,
estamos en esta situación, nos imaginamos la escena, ¿no? Van un grupito de presos dentro de una nave que está en marcha. Entonces, vamos a leer desde el versículo 9 y nos iremos parando para ver algunos consejos. Leo. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba. El ayuno había pasado ya significa que el mes del ayuno era como principios de octubre, y entonces cuando ya pasaba el ayuno era una época que en el mar Mediterráneo era muy peligroso navegar. A partir de final de octubre, noviembre, era muy, muy peligroso navegar. Entonces ya en este momento es un momento que Pablo sabe que es muy peligroso navegar porque ya ha pasado el ayuno, y entonces él, aunque sea un preso, ya sabéis que Dios le dio mucha autoridad a Pablo para hablar, ¿no? Y que todo el mundo lo escuchaba, mucha gente lo escuchaba. Entonces él les amonesta, dice, ¿no? Y les dice, versículo 10, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de vuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí, por si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta, que mira hacia el nordeste y el sudeste, y pasar el invierno allí. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaron costeando a Creta. Pero no mucho después, desde tierra, comenzó a soplar un viento huracanado que se llamaba Euroclidón. Y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Vale. Vemos que Pablo se levanta y les dice, vamos, o sea, no arranquemos la nave, no vayamos al mar porque vamos a perder pérdidas no solo de cosas materiales, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras vidas. No vayamos al mar, que lo veo muy peligroso. Pero como es normal, ¿a quién hacen caso? Pues al capitán del barco, ¿no? Hacen más caso al piloto y al capitán del barco que a Pablo, porque no saben que Pablo tiene enchufe. Alguien le ha chivado que eso va a ser muy chungo. Entonces, como no confían en el mismo Dios que confía Pablo, no hacen caso a Pablo y confían más en el piloto y en el capitán del barco. Entonces, ya veis que acaba pasando lo que dice Pablo, ¿no? De momento, la cosa se está complicando, tienen que dejarse a la deriva. Entonces, primer consejo que hemos visto en estos versículos, del 9 al 15, en el viaje de nuestra vida. El primer consejo es que escuchemos los consejos de personas que para nosotros son sabias o son más maduras espiritualmente que nosotros, o que conocen mucho la palabra o confiamos en ellas porque confían en Dios. O sea que mi primer consejo hoy es que escuchemos los consejos que Dios nos da hoy, ¿vale? Pablo dio un consejo y no lo escucharon, y entonces tuvieron problemas. Vamos a ver el segundo consejo. Leemos versículos 16 y 17. Navegando al abrigo de una pequeña isla llamada Clauda, con mucha dificultad pudimos sujetar el esquife, que es el bote salvavidas, ¿vale? El esquife, me lo he tenido que estudiar, ¿eh? Es el bote salvavidas. Después que lo alzaron, usaron amarras para ceñir la nave y, temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Vale, versículos 16 y 17, vemos que, siguen a la deriva, siguen navegando por el mar con dificultades, pero consiguen una cosa buena, que es amarrar el bote salvavidas, ¿vale? Está en un momento complicado, el mar, tormenta. Entonces, vamos a parar un momento y os pido, primer trabajo, que dentro del viaje que os he pedido que imaginéis, que vuestra vida es un viaje en barco, pensad ¿qué tormenta estáis pasando? No me lo digáis, ¿eh? ¿Qué tormenta estáis pasando ahora mismo o habéis pasado recientemente? ¿Vale? Alguna tormenta que hayáis pasado. Evidentemente es simbólico, ¿eh? Esta semana en nuestra casa hizo una tormenta bestial. Desde mi balcón se veían todos los relámpagos del mundo. Y Sara decía, mi hija, po, mami, po. Da mucha impresión, ¿no? Da miedo.
a las tormentas. Entonces, piensa, si ya estás en la tormenta de tu vida, vamos a pensar, ¿no?, en el segundo consejo. En estos momentos de descontrol, ir a la deriva es que no tienes control del barco, ¿no? ¿Se entiende? Que te dejas llevar por el mar. Imaginaos eso, qué peligroso es, porque si vas a la deriva, pues pueden pasar muchas cosas. Pero no podían controlarlo. Entonces, en estos momentos de nuestra vida también, en los que no tenemos control de nuestra vida porque pasan cosas, aunque las personas piensan que pueden controlar todo en su vida, mucha gente lo piensa, la sociedad lo piensa, yo controlo todo en mi vida, yo lo tengo todo bajo control. No es verdad, no podemos controlar todo en nuestra vida. Entonces, nosotros recordemos en esos momentos tener el bote salvavidas bien sujeto. Algunos pueden pensar, claro, el bote salvavidas es Jesús o es la palabra. No, porque Jesús, la palabra, eso lo tenemos siempre, lo necesitamos siempre, cada día. No es solo salvavidas en un momento que te estás hundiendo, ¿no? Jesús siempre es nuestro salvavidas, no es solamente en un momento de tormenta. Entonces, el bote salvavidas solamente se usa cuando ya no hay más que hacer, que te vas a ahogar, cuando ya no tienes otra solución. Se usa el bote salvavidas para llegar a tierra, ¿no? En momentos de máxima necesidad, muy extremos. No en el día a día. Tú en el día a día, si cada día necesitas un bote salvavidas, es que tienes un problema. Necesitamos analizar qué está pasando. Pero en nuestra vida, en general, no vamos a usarlo. Pero hay momentos puntuales que estamos a la deriva y necesitamos el bote salvavidas y tenemos que estar seguros que lo tenemos. Entonces son cosas que Dios nos ha regalado y que nos dan seguridad en momentos de angustia. Por ejemplo, poder clamar y suplicar a Dios. Eso es un bote salvavidas. No sé si alguna vez en momentos de angustia te has acordado de clamar y suplicar a Dios, de llorar incluso, ¿no? De humillarte y decir, yo no puedo controlar esto, estoy a la deriva. Señor, por favor, necesito que tú pues seas el que controla mi barco. A veces es eso, a veces son personas profesionales que son un bote salvavidas en ese momento, o amistades que son un bote salvavidas en ese momento y que también Dios las ha puesto para que nos ayuden. Entonces, no cada día a lo mejor vas a necesitar llorar y suplicar con mucha angustia a Dios, pero hay momentos en tu vida que Dios nos ha dado ese recurso y que nos escucha, y está lleno los salmos de súplicas en que Dios escucha el clamor. Entonces, consejo número 2, en esos momentos acuérdate de tener el bote salvavidas, de clamar a Dios. Seguimos leyendo versículos 18 y 19 y vamos a ver el tercer consejo. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave. No sé si eso es muy inteligente, pero como el barco estaba, o sea, había tanto viento, tenían que quitar peso y tenían que quitar cosas para que las cosas no les vinieran encima, no les dieran golpes, tuvieron que ir tirando cosas por la borda, ¿no? Porque llevaban mucha carga. Entonces, pues empezaron a hacer eso para salvarse, ¿vale? Pablo lo está observando todo. Entonces, cuando tú sientes en tu viaje que la carga es muy pesada, a mí me impresiona aquí cuando dice que éramos sacudidos furiosamente. No sé cuántos habéis viajado en barco o en algún lugar con agua, pero da mucho respeto. Y da mucho más respeto si hay olas. Y si hay olas y hay viento, mucho más. Y si te caes al agua, mucho más. Y si no ves el fondo, uff. Yo cuando era pequeña hacía unos campamentos que hacía deportes de agua en el pantano de Sau. No sé cuántos conocéis el pantano de Sau. Algunos habéis estado porque se hacen ahora los campamentos de Young Life. Pues el pantano de Sau, cuando yo iba de pequeña, estaba todo cubierto de agua y solamente salía el tejado de una iglesia antigua que se había inundado debajo del pantano. Hay unas ruinas de un pueblo debajo del pantano. Entonces solamente salía el tejado y hacíamos deporte de ese pantano. Cuando me caía en medio del pantano, sola, que no se ve el fondo y tú ves ahí ruinas
y de todo. Me daba un miedo, yo claro, tenía 10 años. Ahora también me daría miedo, creo. Bueno, ahora no, porque no hay agua. Si vais, está todo seco, por desgracia, y se ve toda la iglesia entera, y ya no se ve agua. Pero daba mucha impresión. Pues tú imagínate, ¿eh? El pantano todo plano, ni una ola, ni viento, ni nada. Tú imagínate en un mar así, ¿no? El mar Mediterráneo enfurecido, con muchas olas y viento. Pues el miedo que debía ser muy fuerte. Y tenían mucha carga y muchas cosas que les podían hacer daño. Entonces, tercer consejo, cuando sientes miedo y sientes que estás muy cargada, muy cargado, que tu carga es muy pesada, que tú no puedes con tu carga en el viaje que estás haciendo de tu vida, tienes que soltar tu carga. ¿Y quién nos dice la Biblia que lleva nuestra carga? Cristo. Cristo lleva nuestra carga, pero se lo tenemos que pedir, le tenemos que decir, Señor, yo no puedo con mi carga, lleva tú la carga, por favor. Tenemos que soltarla, porque a veces la soltamos y la volvemos a buscar. Cuando vemos que no tenemos el control, nos da miedo y volvemos a buscar esa carga. Hay cosas que nos preocupan muchísimo, ¿no? Pues no sabemos si encontraremos trabajo, no sabemos si llegaremos a final de mes, no sabemos si nos sanaremos de una enfermedad, no sabemos si, no sé, hay muchas situaciones, si vamos a encontrar casa y estamos al límite, ¿no? Necesitamos un hogar o muchas cosas. Hay muchísimas cargas de nuestra vida, pero a veces no las podemos llevar. Es que no podemos más, no las podemos llevar y no podemos controlarlo. Entonces, deja las cargas en Cristo y no las cojas tú. Déjalas, confía en Él, que Él las lleva. Entonces, arrojar las cargas al mar es lo mejor que puedes hacer. Y otra carga que tenemos muchas veces son nuestros pecados. Las cosas que hacemos y que sabemos que a Dios no le gustan o que han hecho daño a otros, a nuestros hermanos, hermanas, familia, se vuelven una carga, ¿no? La culpa que sentimos se vuelve una carga muy grande. Pero también dice la Biblia que las arrojes al fondo del mar. Que Dios las puso en el fondo del mar y no se acuerda. ¿Por qué tú te acuerdas de ellas? Nuestra sociedad nos dice que todos somos perfectos, que cada uno de nosotros busca tu yo interior, que tú puedes, tú eres el mejor, valórate a ti mismo, valórate mucho, nos tenemos que valorar, porque dice la Biblia, ama al prójimo como a ti mismo, por lo tanto nos tenemos que amar mucho, pero no eres perfecto. Aunque te lo digan es mentira, lo siento, yo tampoco, ¿eh? Nadie es perfecto, todos nos equivocamos, ¿vale? Entonces, Jesús ya sabe eso, y Dios ya cuenta con ello, ya saben que nos vamos a equivocar. Entonces, contemos con arrojar esa carga del pecado que a veces no nos deja avanzar, arrojarlo, pedir perdón, arrepentirnos y seguir el viaje, porque si no nos quedaremos ahí encallados porque con la carga no podemos. Siguiente consejo, número 4, versículos 20 y 22. 20 al 22. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, amigos, debierais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este prejuicio y pérdida. Pablo les dice, ya os lo había dicho, pero bueno. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Vale. Cuando ya están desesperados que piensan que van a morir, Pablo vuelve a hablarles, ¿vale? Consejo número 4. Tendremos momentos muy oscuros dentro de las tormentas que pasamos, ¿vale? Muy oscuros que pensamos, vale, ya está, no hay solución. Y la desesperación, la depresión, son la angustia, la ansiedad, son enfermedades las más conocidas en nuestra sociedad hoy en día, las más típicas, las que más personas tenemos, ¿no? Ansiedad y depresión y desesperación y angustia. No sé si lo sabéis, pero después de la pandemia se han registrado los años 2020-2021 cada vez más suicidios, más que nunca en la vida, y es una de las causas más altas de muerte, más que los accidentes de coche, más que la violencia de género incluso, los suicidios. Es muy fuerte y han aumentado muchísimo en adolescentes y jóvenes.
da muchísimo miedo, porque cada vez hay más desesperación, más angustia, más soledad, más oscuridad en la vida de las personas. Y todos pasamos por momentos muy duros y muy oscuros que pensamos que no hay salida, ¿no? Pero Dios, como vemos aquí en la historia, nos regala personas como Pablo que nos recuerdan la esperanza que tenemos en Cristo y nos recuerdan la esperanza que tenemos que no moriremos eternamente. Puede ser que muramos físicamente, puede ser que Dios nos sane una enfermedad, igual que Jesús sanó a unos y a otros no. Puede ser que haya momentos que pensamos que no hay solución, pero Dios nos ha prometido que no moriremos eternamente, que hay una vida eterna con Él donde no hay muerte, ni dolor, ni llanto, ni nada. Entonces, cuarto consejo, escuchemos a las personas que nos recuerdan la esperanza que tenemos en Dios, que no hay nada que sea para siempre aquí en la tierra. Lo que es para siempre es la vida eterna con Dios, si creemos en Cristo. Entonces, asegurémonos nuestra eternidad y recordemos la esperanza que tenemos en Él. Por eso en ese momento cuando Pablo les dijo, tened buen ánimo porque no habrá pérdida de vida entre vosotros. Es como si nos dijera esa promesa a nosotros, ¿no? Todos los que hemos creído en Cristo que estamos aquí, tened ánimo, vivid de la manera como que nunca vais a morir. ¿Os habéis dado cuenta que nunca vais a morir? Vivamos de esa manera, ¿no? Pablo les está diciendo, no moriréis. Y esa vez creo que sí que le escuchaban, porque ya estaban desesperados. Vamos a por el consejo 5, ya nos quedan pocos. Versículos del 23 al 25. Pablo sigue hablando y dice, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se dijo. Me encantan estos versículos. Pablo dice, a mí Dios mismo me ha mandado un ángel que me ha dicho que yo sí o sí tengo que llegar a Creta, al César, perdón, tengo que llevar a hablar con el César y que todos los que estáis conmigo no vais a morir. O sea que creed en esto porque yo confío en Dios. Y les dice, yo soy de este Dios y sirvo a este Dios. Me encanta cómo Pablo se describe a él mismo, ¿no? Entonces, quinto consejo, en el viaje de nuestra vida tenemos que tener muy claro de quién somos y a quién servimos, y así en nuestra barca nunca estaremos solos. Pablo era el único de esa barca que sabía que él no estaba solo. El miedo es mucho menor cuando sabes que tú no estás solo. Jesús está en la barca contigo. Entonces, vamos a hablar de esto al final del culto, pero hay una canción, una de mis favoritas, de Juan Luis Guerra. ¿Cuántos les gusta Juan Luis Guerra, por favor? Gracias. Que dice, la canción repite muchas veces, Jesús está en el bote. Y vamos a hablar de esto al final. Pablo sabía, Jesús está en el bote. Pablo sabía, Jesús está en la barca conmigo. Entonces, ese es el quinto consejo. Tú no estás solo, tienes que tener claro de quién eres y a quién sirves. No estás solo, tienes que tener confianza y esa confianza te dará poder y autoridad para dar un mensaje como el que dice Pablo. No temáis porque mi Dios es el Dios que nos está salvando y ha dicho que no moriréis y yo confío en Él. Vosotros a lo mejor no, pero yo confío en Él, ¿no? Les dice eso a la gente que tiene el barco. Entonces, otro ejercicio que tenemos que hacer esta mañana, ya nos hemos imaginado que estamos en un viaje, en un barco. Segundo, nos hemos imaginado cuál puede ser una tormenta de nuestra vida. Tercero, imagínate o piensa en qué personas están contigo allí, en el barco. ¿A qué personas tú les podrías decir, yo confío en este Dios, yo sé a qué Dios sirvo, de verdad, confíate en ellos, ahí confíate en Él, les dices a ellos, confíate en Él. Piensa en qué personas están en tu barco ahora mismo, a quien les darías este mensaje de salvación, ¿vale? Hay muchos viajeros que viajan con nosotros porque Dios, no, como decía David la semana pasada, no nos ha diseñado para estar solos. Nos ha diseñado para estar en comunidad, juntos, familias, iglesias. Sexto consejo. Va, que ya acabamos. No os he dicho cuántos hay, por si acaso. Sexto. Vamos a seguir leyendo
ahora un poquito más, ¿vale? Desde el 26 hasta el 36. Dice, pero tenemos que encallar en cierta isla. O sea, les dice, nos salvaremos todos, no nos pasará nada, pero tenemos que encallar en cierta isla. Y llegada la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva, en el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron que había 15 brazas, o sea, sí que se estaban acercando de profundidad. Y temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Claro, imaginaos, esto sin luz, mucho más difícil. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el esquife al mar, el bote salvavidas, acordaos, bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no pertenecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. O sea, tenían que seguir todos en la nave. Dios había prometido que los salvaría a todos, pero no valía unos cuantos listillos, querían echar el bote salvavidas y escaparse solos y salvarse solos. No. Pablo dice, si estos se escapan solos, es que no nos salvaremos. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas, del esquife, y dejaron que se perdiera. O sea, confiaron 100% en Pablo, imaginaos. Adiós, bote salvavidas. Y ahora del 33 al 36, atención. Hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento. Siempre digo que es muy importante la comida. Juanjo lo sabe, ¿a que sí? Diciendo, hace ya 14 días que velando continuamente estáis en ayunas, sin tomar ningún alimento. Por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia, pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. Vale. No sé en qué cabeza cabría, en medio de una tormenta que estamos a punto de ahogarnos, ponernos allí a partir el pan. Pablo se levanta, da gracias a Dios, parte el pan, lo reparte. Es muy fuerte. O sea, yo me imagino que están ahí con la tormenta, a punto de caerse, la lluvia, no sé qué, sin luz. Y Pablo lo que piensa es, esta gente para salvarse, como vamos a naufragar, porque Dios me ha dicho, la nave se va a perder, pero todos vais a sobrevivir. Necesitan alimento para nadar. Es una cosa básica. Si no comen desde hace 14 días, se van a ahogar. Entonces, Pablo dice, tenemos que comer, es que si no, no podremos salvarnos. ¿Y qué consejo sacamos de aquí? Primero, en medio de la tormenta es súper importante alimentarnos. ¿Qué hacemos muchas veces cuando estamos mal? Dejar de leer la palabra, dejar de ir a la iglesia, dejar de hablar con nuestros hermanos y hermanas porque necesito estar sola, ¿no? Y no quiero que nadie me moleste y no puedo leer porque es que no entiendo nada, no quiero que Dios me hable ahora. Mal. Tienes que luchar contra tu propia persona y ser disciplinado y decir, en medio de la tormenta tengo que alimentarme, si no me voy a ahogar. Entonces, nunca dejemos de leer la palabra y de ir a la iglesia cuando estamos peor, cuando estamos en una tormenta, cuando no podemos más. Cuando murió mi padre, me acuerdo que muchas personas me decían, ¿cómo tu madre puede seguir estando siempre, ¿no?, en la iglesia y seguir leyendo la palabra y seguir cantando? Es que mi madre sabe esto, o sea, ella no está aquí hoy, por eso hablo de ella. Mi madre hace esto, toda su vida lo ha hecho. Cuando ha estado en los peores momentos de su vida es cuando más se ha acercado a Dios, porque es muy inteligente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y además, si hacemos eso, tendremos las fuerzas como Pablo, que hace una cosa sorprendente, que es imitar a Jesús ahí en medio, dar gracias, partir el pan y repartirlo. Imitar a Jesús en medio de la tormenta. No os penséis que Pablo era un superhéroe, Pablo era como nosotros. O sea, era igual que nosotros, era una persona igual que nosotros. Entonces, Pablo, ¿por qué era capaz de, en momentos en que estaba a punto él también de morir, confiar en Dios, imitar a Jesús, partir el pan, dar testimonio? Porque él estaba totalmente conectado con Dios. Seguía alimentándose, seguía orando, seguía estando
en la presencia de Dios. Entonces, el sexto consejo es ese. En medio de la tormenta, aliméntate y sigue imitando a Jesús. Y séptimo consejo, ya está, último, ¿vale? El séptimo es el último porque el 7 me gusta, es un número chulo, es el número perfecto. Vamos a leer ya hasta el final, lo que hemos leído que os he hecho un poco de spoiler, pues vamos a seguir hasta el final, ¿vale? Del 37 al 44. En total éramos en la nave 276 personas. ¿A que nadie se había imaginado que estaba tanta gente ahí? Yo no. Yo cuando este texto, mira que lo he leído veces, pues nunca había pensado, ¿cuánta gente? Muy fuerte. Pues habría pan para rato, ¿no? Porque se lo partieron y... 276 personas. Una vez saciados, todos, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Ya hemos comido, pues, vale, ya no hace falta más pan, fuera trigo. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa y decidieron lanzar la nave hacia ella si les era posible. Y cortando las anclas se las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones e izando la vela de proa al viento, se dirigieron hacia la playa. Pero chocando contra un escollo donde se encuentran dos corrientes encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. O sea, barco roto, está claro, ¿no? Y el plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra. El centurión sabía que Pablo no había cometido ningún delito, pero no sabemos los otros presos si eran delincuentes o no. Entonces, claro, los soldados dicen, vamos a matarlos porque es que se nos van a escapar. Pero mira, el centurión pensó, Pablo tiene que llegar, entonces voy a salvarlos a todos. Y se lanzan por la borda, empiezan a nadar. Los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Hasta aquí el viaje. Después le siguen pasando cosas fuertes, en la isla de Malta a Pablo, pero otro día ya seguiremos la aventura. Entonces, séptimo consejo, último. En el viaje de tu vida hay tormentas, a veces pasa la tormenta, a veces hay naufragios, pero recuerda que el propósito de Dios para tu vida se va a cumplir, sí o sí. O sea, lo que Dios te ha prometido y lo que tú tienes que hacer y que Dios tiene planeado para tu vida, se va a cumplir. Y ni las tormentas, ni los naufragios, ni unos presos que se quieren escapar, ni un centurión, ni unos soldados, nada pudo impedir que Pablo se salvara. Porque Dios cumple, ¿no?, todo lo que promete, y si Dios le había prometido, tú tienes que llegar ante el César, se va a cumplir. Entonces, normalmente, ¿qué pasa con las tormentas, los naufragios y estos momentos de oscuridad de nuestra vida? Sufrimos mucho y pasamos mucha tristeza, pero normalmente nos sirven para acercarnos más a Dios. Hemos cantado esta mañana varias canciones que Dios ha puesto en el corazón del grupo de alabanza, que eran perfectas, que hablan de esto, ¿no? Cuando venga la tormenta y el tiempo de la prueba, ¿qué dice? No me apartarán de tu amor y tu verdad. Y después hemos cantado, tú eres mi vigor, mi fuerza, mi libertador, mi escudo, torre fuerte, ¿no?, en tiempo de necesidad. Todo esto que hemos cantado, Pablo lo sabía, ¿no?, y recordó, ese es el último consejo, que Dios cumplía lo que prometía. Entonces, para sobrevivir a esta aventura de nuestra vida, es necesario saber quién es el capitán de nuestro barco. Pablo lo sabía, pero mucha gente no lo sabe. El capitán del barco de Pablo se equivocó. Dijo, vamos al mar, y no le hicieron caso a Pablo, ¿no? Muchos capitanes de barcos se equivocan, muchos barcos se rompen. Mirad el Titanic. Justamente estuvimos en Belfast, como os he dicho, en la ciudad donde viven Camilo y Raquel, y allí, no sé si lo sabéis, es donde se construyó el Titanic. Entonces tienen allí unas grúas enormes que son como en recordatorio a donde se construyó el Titanic, tienen museos de Titanic y todo. Y claro, es una historia que quedó muy marcada, ¿no?, a todo el mundo, porque era un barco que parecía indestructible, que tenía que ser el barco de los barcos, y ningún barco es indestructible, solamente si Jesús es tu capitán te vas a salvar. Pero allí
Se rompió el barco, el capitán no fue capaz de solucionarlo y mucha gente perdió la vida, ¿no? Entonces, recordad que Jesús es el que tiene que ser tu capitán y está en el bote. Y para terminar, muchos habéis estado orando por una chica que está viniendo a Batec, que se llama Graciela, que aún no se ha convertido, pero está viniendo a Batec todos los domingos y estamos orando con ella y por ella. Y sabéis que su sobrino de 8 años ha pasado muchos años una leucemia y este verano falleció. Pero antes de que ella se fuera de viaje a Ecuador para estar con su sobrino, estuvimos en Batec trabajando un texto de Mateo y estuvimos leyendo esta canción que os he dicho de Juan Luis Guerra. Y os la voy a leer para terminar, ¿vale? Y después, si te parece bien, mandaré la letra para que la mandéis a comunicados, para que todo el mundo la tenga también. Entonces, os leo la canción para terminar, pero me gustaría que mientras tanto vayáis pensando si Jesús es el capitán de tu barco y Jesús es el capitán en el viaje de tu vida. ¿En quién confías en medio de la tormenta? ¿Y qué personas de tu entorno que están viajando a tu lado necesitan el capitán y necesitan el barco de salvación? ¿Vale? Entonces la leo. Se llama El Capitán, la canción. Y dice: salí en mi botecito a navegar, a recorrer las olas de la mar. Llevaba mi varita de pescar, mi cuerda y mi guitarra para tocar. Y de pronto vino un vendaval y con fuerzas comencé a gritar: tú lo que quieres es que yo busque a mi capitán. Jesús está en el bote. Aunque los vientos soplen, en el bote. Mi ancla y mi soporte en el bote, el capitán del bote. Y continué mi viaje sin temor, con nubecitas bellas de estribor, y vi gaviotas bailando ballet, y un delfín haciendo un gran piruet. Y de pronto vino un tiburón, con cara de pillo y de ladrón. Tú lo que quieres es que yo busque a mi capitán. Jesús está en el bote, no hay tiburón que azote. En el bote, el guía de mi norte, en el bote, el capitán del bote. Jesús está en el bote y tú lo ves que está en el bote. Y aunque los vientos soplen, está en el bote. Mi ancla y mi soporte en el bote, el capitán del bote en el bote. Y la última estrofa es mi favorita, dice: y si viene el ojo de un ciclón, lo más fuerte que pueda venir, con más fuerza canto la canción. Todo lo puedo en mi Cristo que es mi capitán. Espero que el Señor os ayude en el viaje de vuestra vida.